La epistemología es la disciplina filosófica encargada de problematizar todo lo concerniente a la ciencia. Estudia su estructura, los criterios para la clasificación de sus conocimientos, los conocimientos no científicos. Pero, ¿qué entendemos por ciencia? A lo largo de la historia, el término ciencia ha tenido diversos significados. No obstante, todos ellos nos indican que cuando se habla de ciencia se hace referencia al grupo de hombres que en actitud científica investigan sobre un aspecto de la realidad, o sea, una comunidad científica. Aquella investigación realizada por los científicos en cumplimiento de sus funciones, o sea, investigación científica, y finalmente el producto de aquella investigación en forma de leyes o teorías, es decir, el conocimiento científico. Se trata de tres aspectos que, si bien diferentes, tienen bastante relación entre sí. Es importante aclarar que cuando tratamos sobre ciencia, hacemos alusión al conocimiento científico moderno, que se fundamenta en la experiencia. El conocimiento científico se define como el conjunto de conocimientos verdaderos y probables obtenidos en forma metódica y sistemática. Etimología. Etimológicamente proviene del griego episteme, que significa ciencia o conocimiento, y logos, estudio o teoría. De ahí que se le define como estudio o teoría de la ciencia. Si alguien nos preguntara qué es la ciencia, podríamos responder de manera general que la ciencia se entiende de tres maneras. Estas se presentan a continuación. Vendrían a ser la comunidad científica, la investigación científica y el conocimiento científico. La comunidad científica, teniendo presente que los científicos siempre persiguen algún interés, definimos la comunidad científica como aquel conjunto de seres humanos que en actitud científica están dedicados al estudio de un ámbito de la realidad. Matemáticos, físicos, biólogos, sociólogos, médicos, ingenieros y similares. Y por ende comparten intereses académicos y en última instancia económicos. El hecho de que un grupo de científicos sea el encargado de investigar muestra que la ciencia es una institución social, por lo que es erróneo afirmar que la investigación científica se ha realizado por un individuo aislado de su grupo humano. Funciones de la ciencia. Ahora bien, en su investigación, ¿qué tareas realizan fundamentalmente estos científicos? Cuando nos referimos a las tareas que realiza la institución social de la ciencia, nos estamos refiriendo a las funciones de la ciencia, actividades sistemáticas dentro de las cuales vamos a resaltar a aquellas consideradas primarias o básicas: la descripción, la explicación, la predicción y la aplicación científica. Descripción científica. Nombra las características y cualidades del objeto estudiado. Ahora, el objeto estudiado puede ser fenómenos naturales, hechos sociales, cosa material producido por el hombre o ente ideal estudiado. El científico responde: ¿cómo es? ¿Qué es? Mediante la observación y experimentación se establece el modo como estos se manifiestan. Un caso de descripción científica es el realizado por Galileo Galilei, cuando en el siglo XVII describió por primera vez cráteres y montañas en la Luna utilizando un telescopio. Los interrogativos ¿qué?, ¿cómo?, ¿cuándo? Y ¿dónde? Se responden con descripciones. Veamos algunos ejemplos de descripción científica. ¿Qué es un teorema? ¿Cómo se dilatan los metales?
¿Cuándo subirá el petróleo a más de $150 el barril? Explicación científica. Al observarse en forma regular un fenómeno, se busca conocer las causas por las que tienen las características que se observan. Al buscar las causas, se están buscando las razones, las cuales se basan en leyes universales o probabilidades estadísticas. Explicar un hecho es encontrar su causa. Por ejemplo, indagar las causas que produjeron la extinción de los dinosaurios. Los científicos no se conforman con descripciones. En realidad, no es su tarea principal. Más importante es responder sobre el porqué de cierta regularidad o por qué es así cierta entidad ideal. Para lograr esto, la institución social de la ciencia elabora leyes y teorías científicas, con el fin de que éstas den razón de aquellas regularidades, ya sean naturales o sociales, o frecuencia de un ente ideal. Por eso la explicación es considerada el aspecto lógico-racional de la ciencia, o también función racional de la ciencia. Los interrogativos ¿por qué?, ¿cuál es la causa? ¿O qué produce? Se responden con explicaciones. Ejemplos. ¿Por qué este pedazo de metal se dilata con el calor? Predicción científica. Después de describir y explicar, el científico puede adelantarse a los hechos futuros, teniendo como base regularidades o leyes que descubre en la realidad. Así pues, permite adelantarse a los hechos. Por ejemplo, Isaac Newton, a partir de la teoría de la gravitación, había deducido que la Tierra debería ser abultada en el ecuador y achatada en los polos. Aplicación científica. Es el uso de los conocimientos teóricos de las ciencias para desarrollar objetos que permitan beneficiar al hombre. La aplicación de los conocimientos científicos ha dado lugar a la tecnología moderna. Por ejemplo, el conocimiento de la lógica formal en el ámbito de la elaboración de circuitos y compuertas lógicas simplificadas ha servido para el desarrollo de los microprocesadores, que se usan en todos los campos de la electrónica. Así pues, el conocimiento científico tiene fines prácticos, aplicativos en la realidad, pues el conocimiento no es solamente amor al conocimiento de la realidad, sino que sirve para dominar la naturaleza y transformarla. La aplicación del conocimiento científico permite el surgimiento de la tecnología, la cual es producto de la aplicación de la ciencia. Hemos visto que la función más importante de los científicos es explicar en la naturaleza y sociedad regularidades o frecuencias de entes ideales, y lo hacen por medio de leyes y teorías que elaboran. Pero esta actividad no es caótica, sino que los científicos siguen un conjunto de pasos que establecen mediante un acuerdo entre ellos, es decir, logran por convención desarrollar su práctica siguiendo un método. Así, cuando hablamos de ciencia, también hacemos referencia a la práctica de la investigación científica, manera sistemática de investigar que realiza la institución social de la ciencia de acuerdo con un método determinado. Sin embargo, es importante señalar que no todos los científicos siguen una metodología única, pues investigan de acuerdo a su objeto de estudio. Los matemáticos y lógicos principalmente investigan de forma deductiva a partir de teoremas, que a su vez se fundamentan en axiomas. En el estudio de hechos sociales, algunos científicos investigan comenzando por analizar la base económica en que se asienta el hecho que pretenden explicar. Dicho de una manera más resumida, el científico,
Para poder producir conocimiento y lograr sus objetivos, tiene que dedicarse a la investigación científica. Para ello, tendrá que seguir ciertos procedimientos o pasos que componen el método científico. Y justamente vamos a hablar ahora del método científico. El método científico son pasos necesarios a seguir, pero no de manera rigurosa, sino que el científico planifica sus estrategias para lograr su objetivo. Los pasos a seguir son los siguientes. Primero será el problema científico, luego la hipótesis científica, luego la contrastación científica y de ahí deriva la ley científica y también la teoría científica. Veamos a detalle cada uno de estos puntos. Problema científico. Surge ante la falta de información sobre un hecho o acontecimiento. El problema se plantea con un trasfondo de conocimientos científicos. Se expresa en forma de aseveración o interrogante. Los problemas pueden ser teóricos, es decir, vinculados con la descripción, explicación y predicción, o aplicativos, que se relaciona con la aplicación de los conocimientos científicos a la vida práctica del hombre. Por ejemplo, ¿cómo se produce un eclipse? ¿Cómo se puede controlar, reducir o erradicar la tuberculosis en Latinoamérica? En estas circunstancias es donde el científico se va a plantear interrogantes como ¿cómo ocurren tales hechos o fenómenos? ¿Qué es? ¿Cuál es su ubicación? ¿Cuál es la causa? ¿Por qué ocurre tal fenómeno? Etcétera. Después de plantearse tales interrogantes, el científico va a formular suposiciones o hipótesis mediante los siguientes pasos. Reconocimiento del problema. Descubrimiento del problema. Formulación del problema. Hipótesis científica. Después de plantearse las preguntas, el científico va a tratar de dar respuestas tentativas o provisionales a sus interrogantes. También tratará de dar razón a los hechos observables, llamadas hipótesis, que son conjeturas que el científico se planteará para dar respuesta a sus observaciones o experimentos. Dicho de otra forma, la hipótesis científica es la propuesta a solucionar el problema científico. Permite establecer relaciones entre hechos para explicar por qué se producen. En la investigación científica, las hipótesis son guías de investigación y deben ser objeto de contrastación. Por ejemplo, al problema, ¿cuál es la causa de la ruptura de la capa de ozono? Se le responde, se debe a la contaminación general de las grandes industrias. Contrastación científica. Es poner a prueba las hipótesis científicas. Estas pruebas se pueden repetir tantas veces lo considere la comunidad científica. Por ejemplo, la puesta a prueba de lo que inicialmente fue la hipótesis de la caída de un meteorito gigantesco que fue un factor importante para la extinción de los dinosaurios. De la hipótesis contrastada se derivan las leyes y teorías científicas. Ley científica es una proposición verdadera que describe una regularidad o estructura simple de la naturaleza. A esta regularidad o estructura simple se denomina ley natural. Una ley científica describe una ley natural. Por ejemplo, los cuerpos en un sistema inercial se moverán indefinidamente con movimiento rectilíneo y uniforme o permanecerán indefinidamente en reposo mientras una fuerza externa no los obligue a lo contrario. Teoría científica. Es el conjunto de hipótesis científicas que han sido verificadas.
Una teoría científica describe y explica una estructura compleja de la realidad. Las teorías científicas son explicaciones comprensivas y confiables. Además, son instrumentos de predicción para los miembros de la comunidad científica. Por ejemplo, la teoría de la evolución explica un conjunto de hipótesis sobre el desarrollo de la vida en la Tierra, como la idea que las especies cambian para adaptarse al medio. El conocimiento científico. Hemos visto cómo la comunidad científica, por medio de la investigación, elabora leyes y teorías que proporcionan una representación objetiva y aproximada de las leyes de la realidad. Entonces, ya estamos en condiciones de abordar de manera plena el conocimiento científico, producto final de la metodología que emplean los seres humanos en tanto se encuentren en actitud científica. Características del conocimiento científico. Dentro de las diversas características que posee todo conocimiento científico, vamos a resaltar aquellas que consideramos las más importantes. Así diremos que todo conocimiento científico es selectivo, objetivo, racional, metódico, sistemático, falible y perfectible. Veamos cada una de estas características. Selectivo. Se elige el tema, problema u objeto a ser investigado. La ciencia moderna es cada vez más selectiva y por ello es más especializada. Estudia determinada parte de la realidad, seleccionando su objeto de estudio. Objetivo. La información obtenida mediante la rigurosa investigación corresponde a las características del objeto. Estudia la realidad sin deformarla o alterarla. El científico trata de dejar de lado su subjetividad para conocer la realidad, pues intenta reflejar la realidad basándose en los hechos. Racional. Va a usar argumentos. Tiene coherencia lógica. Conceptualiza. Emite juicios y raciocinios y se basa en reglas lógicas. Es así que se sirve de conceptos, juicios, raciocinios y argumentos para fundamentar la información obtenida. Metódico. Tiene pasos necesarios a seguir. No es al azar. Prescribe los pasos para plantearse el problema y buscar la verdad, pero no indica que sea infalible tal conocimiento. En otras palabras, se siguen reglas, procedimientos y secuencias necesarias en la investigación. Sistemático. Sus ideas no son al azar, sino que están relacionadas a las teorías o ideas. El conocimiento científico es organizado, ordenado y coherente. Falible. Está sujeto a error. El conocimiento científico no es infalible. Tiende siempre a encontrar errores, por ello busca también su perfección. Las teorías científicas no se presentan como verdades eternas, sino que aceptan la posibilidad de ser refutadas con el tiempo. Perfectible. Así como es falible, el conocimiento científico está sujeto a perfección, pues la ciencia se desarrolla mediante el ensayo y error, y así va perfeccionando. Las teorías científicas pueden mejorarse y adaptarse a las nuevas realidades descubiertas. Clasificación de las ciencias. Por su objeto de estudio, se clasifican en formales y reales. Formales o abstractas. Son aquellas ciencias que tienen como objeto de estudio entidades abstractas, ideales o formas. Usan el método deductivo y parten de principios universales, es decir, axiomas, para deducir a conclusiones universales o particulares. Estas ciencias son las matemáticas,
la lógica, la informática y la estadística. Reales o fácticas. Son aquellas ciencias que tienen como objeto de estudio los entes empíricos, hechos y fenómenos de la naturaleza, la sociedad. Usan el método inductivo. Además, parten de la observación y de la experiencia de hechos particulares que, al ser relacionados, elaboran conocimientos generales. En estas ciencias, no todo es uso del método inductivo. Luego de tener los datos, se usan las herramientas matemáticas. Por ello, se usa el método deductivo. Las ciencias reales o fácticas se pueden clasificar de la siguiente manera. Ciencias naturales. Tiene como objeto de estudio los fenómenos de la naturaleza. Por ejemplo, la física, la química, la biología. Ciencias sociales. Tiene como objeto de estudio la realidad social. Por ejemplo, la historia, sociología, derecho, trabajo social, economía, entre otras. Por su función, pueden ser teóricas y aplicadas. Teóricas o puras. Se ocupan de las funciones científicas de descripción, explicación y predicción. Por ejemplo, la física, la matemática, la lógica, la economía. Aplicadas. Usan el conocimiento teórico de las ciencias para desarrollar objetos que permitan beneficiar al hombre. Por ejemplo, computación, odontología, medicina, ingeniería de sistemas, veterinaria, etc.